Bueno, estamos de vuelta. Tuvimos una pequeña falla técnica. Igual voy a continuar con el café teológico número 27. Solamente sí me gustaría, por favor, que me confirmaran si se escucha el audio, que parece que no se estaba escuchando a la hora de comenzar la grabación. Igual sí me gustaría si alguien me puede apoyar, si es tan amable, de comentarme si se escucha. Igual lo voy a verificar, a ver si se escucha, porque de repente hay fallas. Perfecto, gracias, mi estimado Manuel Chacón, saludos. Un gusto saber de ti, aunque sea por estos medios. Um, bueno, continuando con el Café Teológico número 27, nos queremos adentrar a la vida de San Agustín. Um, Siempre intento tener cuidado a la hora de hablar de los santos porque creo que es un error idealizarlos y aparte su experiencia, su forma de vida trae consigo muchos factores que en realidad nosotros como cristianos creo que no podríamos alcanzar muchas veces, como es la cuestión de la fama o reconocidos por la iglesia, entre otros detalles. Hay muchos factores que llevaron a que estos santos fueran reconocidos y San Agustín es uno de ellos, ¿no? Eh, entonces, eh, tratando de acentuar la situación de lo que son los santos. Pero bueno, vamos a comenzar con este café teológico número 27. Me da gusto hablar de San Agustín porque creo que es una persona realmente que nos inspira. Vuelvo a mencionar, creo que es importante equilibrarnos, saber que hay muchos factores externos que llevaron a que estos santos fueran reconocidos. Nosotros no debemos de buscar mucho menos reconocimiento ni nada, pero sí al menos aquellos santos que eh, han sido, vaya, considerados por la iglesia, creo que sí es necesario que analicemos sus vidas y sobre todo que nos motivemos. Creo que leer a los santos de la iglesia como San Agustín motiva nuestra vida de piedad, nos pone un ideal básico. Vuelvo a insistir, a veces solemos ser muy irreales, pero continuando con San Agustín, vamos a ver sus confesiones. ¿Qué nos tiene que decir este santo? Que la intención de él, como lo habíamos comentado en el café teológico pasado, no era en sí exaltarse sobremanera o verse como un gran santo, al contrario, nos muestra sus pecados y eso es algo importante dentro del cristianismo, la realidad de nuestra condición de pecado. Um, Creo que no hay situaciones que analizar respecto a la vida de cada uno puede analizarse internamente y creo que el pecado y la búsqueda de la santidad es parte de nuestra realidad. Pero bueno, llegando al punto donde nos quedamos, San Agustín comienza su viaje a Roma, ya que se encontraba en un momento de confusión, donde no sabía él qué hacer con su vida espiritual. Estaba teniendo dudas respecto a la secta en la que se encontraba, la secta maniquea. Ya explicamos un poco qué es lo que él empieza a ver que no le agrada. Así que en Roma llega y es azotado por una enfermedad corporal que estuvo a punto de mandarlo al sepulcro. Él lo dice, con todos los pecados que había cometido contra ti, declara delante del Señor, contra mí mismo y contra los demás. Pecados muchos y muy graves. Y eso hay que detenernos a meditar. Agustín, pecados graves. Nosotros como cristianos cometemos pecados graves. Estoy seguro que en este día cometimos pecados. Y así San Agustín reconocía, estaba a punto de morir el pecado original que tenía yo en Adán. Aquí donde se menciona esta palabra, que cabe mencionar que en los padres latinos se encuentran muchos vestigios de esta doctrina que se le atribuye a San Agustín, pero bueno, eso es para considerar en otro café teológico. Entonces, porque nada de Cristo me había dado todavía. No había tenido nada de Cristo, nos comenta San Agustín en este momento, ni él me había reconciliado con su sangre, de su cruz, de las enemistades que contigo había contraído ya yo por mis pecados, pues, ¿cómo podía destruirlas aquel fantasma crucificado que yo entonces creía? Es decir, Agustín veía a Jesús un fantasma crucificado, no veía a Dios. Y él decía, ¿cómo era posible que ese fantasma destruyera mis pecados y me salvara? No lo creía totalmente. Pero San Agustín sabía, tú estabas escuchando a mi madre, tú estabas escuchando las lágrimas que te pedían eh, incesantemente de mi salud espiritual y mi madre Mónica lloraba
decía San Agustín, no, mi señor, bien al contrario, lo estaba siempre presente y la escuchabas, ibas haciendo según tu orden, según lo que habías predestinado que ibas a hacer. San Agustín confiando en esa providencia de Dios. Y de aquella enfermedad me hiciste volver a la vida, salvaste al hijo de tu sierva por el cual estabas orando. Mi pecado era el más incurable, pues yo no me creía pecador, y al no creerse pecador, San Agustín sabía que no había sanidad espiritual para la vida de un hombre que no lo reconoce. Muy torpe, cosa me parecía creer que tú hubieras tomado forma corporal ajustada a los límites de nuestros miembros. ¿Cómo es posible que el Dios, el Verbo encarnado, el Logos, se haya hecho corporalmente? Eso era totalmente aberrante para San Agustín, como filósofo, como estudiante, como intelectual, como platónico, como maniqueo aún. Le parecía absurdo. Era imposible que el ser inmutable, el ser divino, incorpóreo, se haya hecho hombre. Era imposible para él. Era improbable. Así que San Agustín veía la tierra, la creación, como algo maligno. Imposible que Dios lo hubiese creado. ¿Cómo es posible que Dios haya creado una tierra que cae en decadencia, unos cuerpos que se corrompen y mueren? Y esa era la idea maniquea. Y San Agustín estaba sumamente impregnado con esta idea. Por la encarnación de Cristo, la fe católica era repelente para San Agustín. Este era uno de los rechazos principales de San Agustín. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que Dios se haya encarnado? La fe católica es sumamente absurda. Más piedad veía yo en creerte infinito en todas tus partes, que no limitado y terminado por las dimensiones de un cuerpo humano. ¿Cómo el Dios infinito va a ser limitado por un cuerpo humano? Aunque por el mero hecho de poner enfrente a ti una sustancia mala, me veía obligado a pensarte finito. Ese Cristo es finito. ¿Se hace parte de una sustancia mala? ¿Cómo es posible? Totalmente improbable. Para San Agustín esto era totalmente absurdo. Aunque aún de nuestro Salvador, hijo tuyo, dice San Agustín, unigénito, pensaba yo que emanaba de tu masa lucidísima y venía a nosotros para salvarnos. Y no creía de él que una naturaleza tan lúcida no podía nacer, una naturaleza divina, no podía nacer de la Virgen María, sino mezclándose con la carne, y no podía imaginarme semejante mezcla sin una contaminación. La carne contaminaría la divinidad. Me resistía a creer en un Cristo nacido por no poder creer en un Cristo manchado por la carne. Pero aquí San Agustín comienza a ver cómo la providencia de Dios opera y se encuentra con Ambrosio de Milán. Y dice San Agustín, recitando en sus confesiones, yo valiéndome de aquellos amigos ebrios, de la vanidad maniquea y de los cuales ansiaba yo separarme sin que ni yo ni ellos supiéramos, me propuse al perfecto para pronunciar en su presencia una pieza oratoria, para ver si le gustaba, y era yo el designado. Fue designado San Agustín para presentar una pieza oratoria. Lo fui y se me envió a Milán. Fue escogido precisamente donde él estaba ejerciendo, donde estaba trabajando, para ir a Milán, en donde me recibió tu obispo Ambrosio, renombrado en todo el orbe por sus optimísimas cualidades. Era un piadoso siervo tuyo que administraba vigorosamente con su elocuencia la grosura de tu trigo, la alegría de tu óleo y la sobria ebriedad de tu vino, sin que yo supiera que me guiabas a él, para que por medio llegara yo, sabiéndolo ya, hacia ti y llegara hasta ti. Me acogió paternalmente ese hombre de Dios, y con un espíritu plenamente episcopal se alegró de mi viaje a una importancia total. Ambrosio abriendo los brazos ante cualquier pecador que se acercaba a él. Y aquí él comienza a deleitarse en la suavidad de su palabra, que era la de un hombre mucho más docto que Fausto, aunque no tan ameno ni seductor en el modo de decir. Fausto, el maniqueo,
Era un hombre muy preparado elocuentemente en la escuela retórica. Ambrosio, por sus capacidades, claro, era un hombre elocuente, no era tan ameno ni seductor, pero era un hombre docto, era un hombre conocedor a pesar de eso. Y aquí San Agustín se da cuenta que Fausto erraba con todas las falacias del maniqueísmo, mientras que Ambrosio hablaba de la salvación de manera saludable. Fausto hablaba con falacias. Fausto desacreditaba la doctrina católica. Fausto torcía a los filósofos para aprobar su doctrina. Y Ambrosio no. Ambrosio lo que le interesaba era la salvación de las almas. A él le interesaba a las personas, a él le interesaba de manera paternal buscar que la gente se arrepintiera y creyera en Cristo Jesús. Así que le empezó a parecer a San Agustín, por medio de la predicación de San Ambrosio, defendible la fe católica. Le pareció sumamente defendible el estilo alegórico de algunos pasajes que utilizaba San Ambrosio del Antiguo Testamento, que no los tomaba literalmente. Aquí es donde San Agustín comienza a ver el sentido alegórico, que bueno, hablaba precisamente hoy con un hermano donde en la alegoría hay peligros, pero la alegoría o la predicación alegórica no es mala en sí misma. Alegorizar que Abimelec representa el pecado no es una transgresión a la doctrina cristiana, o que el pueblo de Abimelec, o cuando Dios manda a destruir a Saúl, a aquellos hombres, se refiere a la carne, se refiere al cuerpo humano, se refiere a la maldad humana, y que el cristiano debe derrotar eso, debe suprimirlo y obedecer a Dios y destruirlo sin tener la mínima piedad. Y para Agustín ese tipo de interpretación alegórico-mística era muy buena. Tomó sentido muchos pasajes del Antiguo Testamento que San Agustín aborrecía. La fe católica me parecía interesante, pero aún no me parecía vencedora. Empecé a admirar a Ambrosio, vaya, qué hombre tan elocuente, sencillo, saludable, amoroso. Yo no quería seguir más en la secta maniquea, pronuncia San Agustín, que se basaba en teorías filosóficas. Ya no más, la filosofía ya la conocía y no me producía a mí, San Agustín, decía él, no me produce en lo absoluto vida, no me produce satisfacción. Ya conozco las obras de Platón, ya conozco las obras de Aristóteles, ya conozco las obras de los estoicos, de los epicúreos. No hay nada nuevo para un hombre que conocedor de esto, que claro, como decía el mismo Juan Calvino, que estas obras son magníficas y te pueden deleitar y emocionar, pero no tienen el poder de la Sagrada Escritura. Y creo que Calvino conocía muy bien lo que San Agustín decía. Y dice San Agustín, sin embargo, no quería yo confiar a estos filósofos la salud de mi alma, en cuyos libros no aparecía el nombre saludable de Cristo. San Agustín empieza a ir a las fuentes de los filósofos con tal de desmentir las filosofías maniqueas. Y dice San Agustín, Señor, eres mi esperanza, seguridad, eres mi seguridad desde mi juventud. ¿Dónde estabas entonces para mí? ¿A dónde te habías retirado? ¿No eras tú mi creador, el que me había distinguido de los cuadrúpedos y los volátiles? Más sabio que ellos me hiciste, y sin embargo andaba yo resbalando en las tinieblas. Te buscaba fuera de mí y no podía encontrarte. Es muy interesante, esa es la doctrina de la interiorización de San Agustín, que sabía que como el hombre tiene la imagen de Dios, pues se puede encontrar vestigios de Cristo dentro del hombre. Eso es lo que San Agustín podía tal vez explicarnos. Había yo caído, Dios mío, de mi corazón, en lo hondo del abismo, y con toda desconfianza desesperaba de llegar a la verdad. La madre de Agustín va de África, va a visitar a San Agustín, y curiosamente los cristianos de África tenían una tradición que era rendir culto a los mártires cristianos y dar ofrenda a los muertos cristianos. Era una tradición que la madre Santa Mónica de Agustín seguía, y muchos cristianos, que después lo consideraremos en otra ocasión para analizar un poco esta tradición, que obviamente hubo obispos que lo rechazaron y obispos que lo mantuvieron, y un predicador piadoso le prohibió seguir haciendo este tipo de ofrendas. En lugar de la cesta llena de frutos de la tierra, aprendió a llevar a la tumba de los mártires un pecho lleno de afectos más purificados
para dar lo que pudiera a los menesterosos y celebrar allí la comunión del cuerpo del Señor, cuya pasión había imitado los mártires, que con el martirio fueron inmolados y coronados. La madre de San Agustín corrige un poco esa doctrina de llevar ofrendas a los muertos cristianos, y pues realmente se admiraba aún en las tumbas de los mártires cristianos. Se iba, y es algo que algún día consideraremos acerca de la espiritualidad de la premodernidad, cómo los lugares, cómo las situaciones llevaban a los hombres a cierta inspiración, y la madre de San Agustín, Santa Mónica, consideraba el hecho de visitar la tumba de los mártires como un lugar en el cual pudiese ser admiradora de aquellos santos que fueron capaces de dar su vida por Cristo Jesús y así ser inspirada en su vida cristiana, y es algo muy interesante. Entonces Ambrosio veía en Santa Mónica una mujer piadosa y devota. Aún Agustín seguía poniendo su alma en la investigación de las cosas mundanas y disertación, y tenía a Ambrosio por un buen hombre nada más. Tenía a la Iglesia Católica, bueno, me parece un poco más congruente ahora su teología y su postura filosófica. Entendió Agustín que hablaba puras ficciones, los maniqueos, contra la fe católica. Aquí se dio cuenta que la fe cristiana estaba siendo atacada de manera falaz por parte de los maniqueos, que eran falsas. Las teorías maniqueas, lo comprobé más tarde, pero entonces era yo tan seguro. Entonces, cada menos estaba seguro de lo que se trataba de cosas inciertas que yo había tenido por ciertas en aquel tiempo, en que con ciega arrogancia acusaba a la Iglesia Católica por falacia, sin conocer realmente la doctrina de la Iglesia Católica. Pues bien, es cierto que la Iglesia no se me aparecía aún como maestra de la verdad. En ese tiempo aún Agustín no tenía a la Iglesia como maestra de la verdad. Cuando menos, nada enseñaba de cuanto a mí me parecía gravemente reprensible. No enseñaba lo que me parecía reprensible a mí. No conocía a San Agustín la unión hipostática, no conocía el concilio de Nicea. Era falacias lo que él conocía acerca del cristianismo. Y aquí se empezó a dar cuenta. Entonces me di cuenta, dice San Agustín, que lo que yo creía reprensible de la Iglesia cristiana católica era totalmente una falacia. Y era grande mi contento cuando oía frecuentemente a Ambrosio decir con énfasis y en reiterados sermones que la letra mata y el espíritu vivifica. Y San Ambrosio le daba el sentido alegórico, es decir, que el espíritu detrás de la letra. Y sí. Yo sé que la letra mata y el espíritu vivifica, que se refiere a la ley de Moisés, pero algunos padres daban énfasis a que la letra, detrás de la letra había un sentido alegórico místico para poder entender las escrituras, que después lo analizaremos en cuanto a la espiritualidad de los padres de la iglesia. Entonces, San Agustín dice, desde este tiempo comencé a sentir preferencia por la doctrina católica, también por otro motivo, porque en ella, sin falacia de ningún género, se me manda creer con modestia en cosas que no se puede demostrar. La fe sencilla. Y esto podemos aplicarlo en nuestros tiempos. Muchas veces se intenta con falacias defender al cristianismo, pero San Agustín dice que la fe cristiana que le llamó la atención es que sin falacias, solamente me pide creer con modestia lo que no se puede demostrar. Hay cosas dentro del cristianismo que no se van a poder demostrar. Es por fe. Hay cosas que sí, obviamente, hay cosas que la razón nos van a ayudar, pero San Agustín comprendía que había cosas que no se podían demostrar solamente por la fe, solamente por la confianza en Cristo, o porque se resisten a toda demostración, o porque la demostración existe, pero no está ni al alcance de todos. Imagínese usted, ante un cristiano común, y aquí aplicando ciertos principios, ante un cristiano común, a veces las pruebas y evidencias de algunos documentos, de algunos estudios, no están a nuestro alcance. Imagínese usted si la salvación cristiana fuera por el conocimiento y por lo defendible, entonces seríamos los peores cristianos del mundo y insalvables, pero no está al alcance de todos. Los maniqueos, en cambio, se burlaban de la credibilidad de la gente con temerarias promesas de conocimiento científico y enseguida pedían que creyésemos en las más absurdas fábulas diciendo que eran grandes verdades indemostrables. Entonces tú
tratándome con mano suavísima y llena de misericordia, fuiste modelando poco a poco mi corazón. Me hiciste pensar en el enorme número de cosas que yo creía sin haberlas visto ni haber estado presente cuando sucedieron. Los maniqueos, al contrario de los católicos o de los cristianos, intentaban que todo lo que ellos enseñaban fuera creído, y según ellos lo demostraban con falacias. Pero Agustín decía, no, la fe cristiana me pide creer de manera sencilla. De harto, ardía de ansias, de fama, de dinero y matrimonio en este tiempo, pero tú te burlabas de mí. No podía yo tenerme en más que él por el solo hecho más docto, sino que me gozaba en agradar a los demás. No me gozaba simplemente con ser el más docto, sino que me gozaba en que los demás declararan de mí que yo era un hombre importante, que no me importaba en sí enseñarles algo, dice San Agustín, sino lo único que me importaba era agradarles, no me importaba que aprendieran, me importaba que ellos sintieran que yo soy magnífico, que soy mejor, elocuente, poderoso, es lo que San Agustín dice, obviamente, me refiero a él. Entonces, pero tú, Señor, que presides el destino de todo cuanto creaste, no te habías olvidado de quien iba a ser más tarde entre tus hijos, pastor y ministro de tus sagrados misterios. San Agustín iba a llegar a ser uno de los obispos. Él deseaba fama, deseaba casarse, deseaba el matrimonio, tenía sus planes, pero no, te burlabas de mí, dice, porque iba a ser pastor, célibe, obviamente. Iba a ser ministro de tus sagrados misterios, porque cabe mencionar que el celibato era una regla disciplinaria que aplicaba a los obispos. El concilio de Nicea ya lo había propuesto. Entonces, meditaciones que Agustín tenía en este tiempo, ya no me parecía tan absurdas las cosas de los libros eclesiásticos, de los padres, de los doctores de la iglesia, o maestros de la iglesia, de las escrituras. Los doctores maniqueos reprueban que Dios haya sido formado en forma corporal, y yo también lo reprobaba. Agustín estudiaba en las horas de la tarde la verdad, buscaba, estudiaba, terminaba de trabajar, llegaba y tomaba los libros de Platón, tomaba libros de los padres, aún de los escritos sagrados, eclesiásticos, las sagradas escrituras. Entonces, él también en sus reflexiones decía, bueno, es que no puedo creer que Cristo sea Dios y que Dios se haya hecho corporalmente. Podría casarme, meditaba él en sus reflexiones, en su soledad. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Puedo casarme con una mujer que tenga patrimonio y que me mantenga? Eso es lo que pensaba San Agustín. Una mujer que tenga patrimonio y me mantenga. Yo sé, y algunos por ahí llegan a pensar eso en estos tiempos. Y él afirmaba, es que no puedo ser continente, no puedo. Alipio, un amigo de Agustín, lo disuadía de tomar mujer para que se dedique a la sabiduría, o sea, al conocimiento filosófico. Un adolescente que aún no tenía edad para casarse se le ofrece a San Agustín, y San Agustín iba ya a la iglesia a escuchar a San Ambrosio. Su madre decía que esta mujer adolescente que esperara unos años y que se casara con ella, y San Agustín pues estaba dispuesto. Pero San Agustín no se había convertido, aún no había confesado a Cristo. Mientras tanto, mis pecados se multiplicaban, decía San Agustín, cuando se retiró de mi lado aquella mujer con la cual acostumbraba a dormir, es decir, la mujer con la que tuvo a su hijo Adiodato. Se fue, y a la cual estaba yo profundamente apegado. Ella fue la mujer con la cual San Agustín pues sintió un afecto humano. Mi corazón quedó hecho trizas y herido por una daga que no dejaba de fluir sangre. Ella regresó a África, no sin antes hacerte el voto de no conocer a ningún otro hombre, como esta mujer hizo el voto de no conocer a ningún otro hombre. Ella estaba enamorada de San Agustín, pero se fue, porque pues no la tomaba como esposa, y algunos cuentan, o algunas crónicas cuentan, que ella no quiso estorbar a San Agustín, porque era una concubina nada más, y se fue. Y dejando al hijo natural de San Agustín, que había concebido, se lo deja. Entonces, San Agustín, en sus reflexiones, cuando llegaba a la tarde, llegaba él, supongo, se sentaba, tomaba sus libros y
Veía la inmoralidad sexual y todos los placeres y dice, ¿sería feliz o soy feliz realmente con esto? Él tomaba los diálogos de Platón, meditaba sobre el platonismo y él decía, Dios no tiene figura humana, es imposible. Impasibilidad divina, Dios es impasible. ¿Cómo puede sufrir Dios? ¿Cómo puede ser crucificado? ¿Cómo puede morir? Él no entendía la unión hipostática, no entendía los desarrollos dentro del cristianismo, de los dogmas, porque no había llegado a esa comprensión. Tú eres impasible. ¿Qué te puede dañar? Decía él. Que la sustancia divina se mezclara con la humana sería una corrupción total. Seguía él pensando, la naturaleza del mal. Comenzaba a analizar por qué el mal existe, quién lo creó, quién lo hizo. Y dice San Agustín, pero me volvía con insistencia el pensamiento, ¿quién me hizo? ¿Quién me analiza? ¿Quién me busca? ¿Quién me creó? ¿Quién me está buscando? No fue mi Dios, que no es solo bueno, que es solamente bueno, y que no solamente es bueno, sino que hizo el bien, y que es el bien. ¿De dónde pues me viene este querer el mal y no querer el bien, de manera que tenga que ser castigado? Si todo yo procede de un Dios de dulzura, si mi existencia procede de un Dios de dulzura, ¿quién fue el que puso y plantó en mí semillas de amargura? ¿Quién puso todo esto? ¿Quién puso el pecado? ¿Quién puso la maldad? Si fue el diablo, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el diablo? ¿Quién lo hizo? Y si él de ángel bueno se convirtió en demonio por obra de su mala voluntad, ¿de dónde le vino esa voluntad mala que lo convirtió en demonio cuando todo él como ángel salió bueno de las manos de Dios? Eran dudas que él tenía. Y siéndolo honesto, este tipo de preguntas son muy profundas y cada quien tendrá sus respuestas. Algunos de manera sencilla reconocen que Dios no es autor de pecado, otros que Dios usa el pecado, entre otras cuestiones muy profundas que puede llevar a confusión y que es mucha especulación, pero él se hacía esas preguntas. Entonces aquí San Agustín comienza a renunciar a la adivinación, renuncia totalmente a ella, y dice él, firmemente establecido y arraigados en mi alma estos puntos de fe, seguía yo agitando en mi problema del mal, seguía pensando en el problema del mal. ¿Qué tormentos pasó por mi corazón, Señor? ¿Qué dolores de parto? Analizar el mal, analizar todo esto, buscar respuestas. Pero tu oído estaba atento sin que yo lo supiera, y mientras yo buscaba en silencio, clamaba tu misericordia con fuentes voces de mi desolación interior. Leí los libros del Platón acerca del verbo y leía yo en Platón que el verbo nació. Y también leí que el verbo no nació, dice San Agustín, de carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino que nació de Dios. Pero no leí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que San Agustín leyó que el verbo no nació por voluntad de carne, como lo dice Juan. Platón afirma que él no nace, que él no fue creado, pero no leí en Platón que el verbo se hizo carne. Eso lo leí en Juan, no lo entendía. Aprendí también algo que repetidamente y de varias maneras se decía en aquellos escritos, que el verbo tiene la forma del Padre y no tuvo por usurpación la igualdad con Dios, ya que es la misma sustancia con él. Esto lo leyó en Platón. En Platón descubrió esto. Pero esos libros nada dicen sobre que el verbo se anodadó, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y fue contado como uno de ellos, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, y todo hombre declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso no lo leí en Platón, pero eso lo leí en las escrituras. En Platón comienza a descubrir verdades del verbo. Yo me imaginaba un Dios difuso en el cristianismo, en mi vida. Era un Dios difuso para mí. Ve a Jesús como un hombre sabio en este momento, pero no me cabía en la cabeza que el verbo se hubiera hecho carne. Era prácticamente imposible.
Cristo no era para mí la verdad personal, pero sí veía en él una incomparable grandeza y excelencia debida a su más perfecta participación dentro de la sabiduría. Alipio abraza la doctrina apolinarista por ignorancia, es decir, que en Jesús había un alma divina, que había un cuerpo humano y un alma divina. Alipio y San Agustín estaban como en esa búsqueda de la verdad cristiana. Los libros platónicos me llevaron a buscar la verdad incorpórea de Dios. Dios no puede ser corpóreo y precisamente la doctrina cristiana afirma que Jesús es Dios, pero no afirma que mora dentro de él como si fuera un medio. No, la doctrina cristiana enseña que hay dos naturalezas unidas, pero no se confunden. Y eso va en contra de la doctrina apolinarista, que afirmaba que el verbo habitaba dentro del cuerpo de Cristo. Pero la doctrina ortodoxa enseña que hay dos naturalezas, una sola persona. Entonces, me pusiste en el corazón un pensamiento que me pareció prudente, ir a ver a Simpliciano. Simpliciano es un gran maestro dentro de la iglesia, que a los ojos de San Agustín era un buen siervo y resplandecía la gracia de Dios en este hombre. Resplandecía totalmente. Él te servía desde la juventud y ahora era un anciano muy experimentado en el bien. Una larga vida tenía él en tus caminos y tenía gran experiencia y ciencia. Lo que yo quería, pues, era consultarle sobre mis perplejidades, con el objeto de que me revelase por qué método podía mi espíritu avanzar por esta vía. Él va a analizar a Simpliciano, va a analizarlo, va a preguntarle. Fui pues al encuentro y Simpliciano, que precisamente que había sido para Ambrosio, el obispo de entonces, es decir, Simpliciano fue el obispo de Ambrosio, el obispo de entonces, un padre de gracia y al que Ambrosio amaba verdaderamente como un padre. Le conté todo el proceso de mis errores, todo el análisis, el conocer el mal, la doctrina platónica, la doctrina maniquea, mi falta de potencia para guardar el celibato y para abstenerme. Y Simpliciano comienza a llevarlo. Cuando le dije que había leído diversos libros platónicos traducidos al latín, porque San Agustín no leía griego, por eso se le hacen muchas críticas a Agustín sobre eso. Entonces, Victorio es un personaje muy considerable que vamos a analizar también. Entonces, había sido retórico en Roma y que me había asegurado que murió cristiano. Victorio fue un hombre reconocido, escritor de las obras griegas al latín, y falleció siendo cristiano. Y Agustín, pues, le quería preguntar a Simpliciano cómo había sido la conversión de Victorio. Me felicitó por no haber caído en otros escritos filosóficos llenos de mentira y de hipocresía, según los rudimentos de este mundo, mientras que en los platónicos se encuentra bajo mil formas una incitación e iniciación a Dios y a su verbo. A Dios y a su verbo. Tenían a Platón básicamente por cristiano, casi casi. Victorino decía que iba a ser cristiano, pero que no necesitaba la iglesia. Aquí San Agustín nos lleva al tiempo donde Victorino comienza a tener una relación con Simpliciano, que son dos santos conocidos dentro de la iglesia, que también fueron de gran inspiración para San Agustín y para su conversión. Entonces, aquí tenemos esta realidad que Victorino decía que él iba a ser cristiano, pero que no necesitaba la iglesia. Y Simpliciano empieza a persuadirle de que necesitamos la comunidad, necesitamos los sacramentos, necesitamos a la iglesia cristiana. Entonces, Simpliciano es persuadido. Más bien, Simpliciano, persuade a Victorino. Es necesario que te congregues, es necesario que vayas a una iglesia si te quieres llamar cristiano. Entonces, Agustín se inspira en estos siervos de Dios, tanto como Simpliciano como Victorino, para entrar a los caminos y a la senda del cristianismo. Hasta los mismos placeres de la vida humana no se pueden disfrutar sin dificultades imprevistas y en contra
y contra su voluntad, sino con molestias y trabajos buscados y queridos. El placer de comer y beber es nulo a menos de haber sufrido en las angustias el hambre y la sed. Aquí, Agustín, yo tenía hambre, tenía necesidad, yo estaba en un sufrimiento, analizando, estudiando, buscando la verdad, y Simpliciano me está instruyendo y tengo hambre y sed de justicia. Agustín reflexionaba sobre las trompetas que se tocaron por la conversión de este hombre. O sea, Victorino era tan famoso que se tocaron trompetas, que en la iglesia hubo muchas personas que estaban muy contentas de que el señor Victorino se hubiese convertido. Y Agustín reflexionaba, sí, es verdad, Victorino es un personaje considerable, inteligente, elocuente, filósofo, traductor de filósofos, pero San Agustín comienza a hacer una reflexión de, bueno, está bien, fue famoso, y qué bueno, puede servir para inspiración de muchos, pero Dios escogió lo débil y lo más bajo. Dios escogió lo débil y no lo fuerte. Dios me libre de hacer acepción de personas. San Agustín comienza una profunda reflexión sobre si es verdad, hay grandes cristianos, hay hombres considerables, pero que esto no me lleve, decía él, no me lleve a menospreciar a los cristianos débiles, que no son elocuentes, que no son inteligentes, que no son sabios, que no son grandes ejemplos, entre comillas, porque muchas veces lo son. Que Dios me evite hacer acepción de personas. Entonces, cuando tu servidor Simpliciano me hubo narrado la historia de Victorino, yo ardí en el deseo de imitarle. Por eso es bueno estudiar a los santos, porque arde un deseo de imitarles, hermanos. Hay un deseo de imitarles. Hay un deseo de desearles hacer semejantes a ellos. Hay mucha idealización, lo sé, pero tampoco todo es utopía. Hay cosas reales, hay cosas de búsqueda, hay cosas de disciplina que podemos imitar de ellos. Y esto es la intención de este café teológico, de hablar de San Agustín. Entonces, también se encuentra otro cristiano llamado Ponticiano, otro ejemplar para San Agustín. Otro cristiano tomó las cartas de Pablo que estaban por ahí azar en una de esas ocasiones, narrando San Agustín su conversión, y Ponticiano se sienta y toma las cartas de Pablo y las comienza a leer. Y también Ponticiano se admira de un santo que probablemente lo veamos en el café teológico, que tengo planeado hablar, sí, tengo planeado hablar de los teólogos latinoamericanos, pero también quiero hablar de los padres de la iglesia, por ejemplo, la vida de Antonio, un cristiano, un monje que era muy admirable en cuanto a su vida de piedad y prácticas espirituales, que creo que podemos tomar muchas cosas de ahí. Entonces meditaba cuando era joven, pedía castidad, pero te decía, no me la des ahora. San Agustín, cuando comienza a ver su vida de inmoralidad como hombre, él entiende, empieza a reflexionar y decía, Señor, dame castidad, veo que la inmoralidad sexual no me está llevando a nada, pero por ahora no me la des. Después, quizás, decía San Agustín. Entonces me había perdido por los tortuosos caminos de la superstición maniquea, no porque estuviera unido a ella con certeza, pero la prefería a las otras doctrinas de las que no me informaba lealmente. Y ese es un problema de muchos, no se informan lealmente lo que el cristianismo cree. No se informan lealmente acerca de nada, y ni siquiera siendo cristianos de otras posturas. Bueno, ese es un principio nada más. Y que combatía con animosidad. San Agustín combatía con un hombre de paja, no real, acerca del cristianismo. Allí me había lanzado la tempestad de mi corazón. Nadie podía interrumpir aquel ardiente debate que había emprendido en contra mía, en mí mismo, dentro de mí. Y yo estaba peleando. Algunos tomaban como pretexto la dualidad de la carne con el espíritu para entregarse al pecado. Mi alma está en abate, luchando contra sí misma. Estoy entendiendo la doctrina católica, pero aún no me entrego a ella. Estoy entendiendo la doctrina escritural, pero todavía no me entrego a ella. Él analizaba, estudiaba y las reflexiones le llevaron a considerar su miseria espiritual. Yo decía esto y lloraba toda la melancolía de mi corazón despedazado.
y de pronto oí una voz que salió de una casa vecina, voz de niño o de niña, no lo sé bien, que contaba repetidas veces, toma y lee, y cantaba, contaba, toma y lee, toma y lee, y enseguida, cambiando de rostro, busqué muy atentamente, quise recordar si esto era el refrán habitual de algún juego de niños, y nada de eso me vino a la memoria, reprimiendo la violencia de mis lágrimas. Me levanté. La única interpretación que entreveía era que era una orden divina que me indicaba que abriese el libro y leyese el primer capítulo sobre el cual se posaren mis ojos. Vaya, San Agustín, qué pentecostal me saliste. Vaya, por eso San Agustín es un teólogo de la experiencia. Y estoy seguro, hermanos, por más tradicional que usted sea, alguna experiencia de haber tenido con el Señor. Acabado de saber que Antonio, al llegar un día durante la lectura del Evangelio, había oído como una advertencia dirigida a él estas palabras: ve, vende lo que posees, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y este oráculo lo había convertido inmediatamente a ti. Esa fue la historia de Antonio, un texto. En la vida de San Agustín también fue un texto. Abrió la Biblia y leyó. Algo que es verdad es de que la experiencia en cada cristiano es diferente. No puede ocurrir de la misma forma. A mí no me ocurrió como San Agustín. A mí me ocurrió por la predicación sencilla de un hermano. Y yo estoy seguro que usted tiene sus experiencias. Y la experiencia es algo bueno, pero desgraciadamente se ha creído que no. Pero bueno, dice San Agustín, me apresuré pues a regresar al sitio donde se encontraba Alipio. Sentado pues, al levantarse había dejado allí un libro del apóstol. Lo cogí y lo abrí y lo leí en voz baja el primer capítulo en el que pasaron mis ojos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lechos ni disoluciones, no en pendencias, peleas ni envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Ese es el texto de conversión de San Agustín, Romanos 13:13. No quise leer nada más, no lo necesitaba, ya había entendido. Al acabar de leer estas líneas, llenó mi corazón de una especie de luz de seguridad que disipó todas las tinieblas de mi incertidumbre. Vaya, a mí me anima demasiado. Entonces fuimos al encuentro con mi madre se puso sumamente feliz cuando le dije que me había convertido a Cristo. Que se le hubiera dicho que yo contraía matrimonio, no la hubiera puesto tan feliz, dice San Agustín, como la puso mi conversión. Agustín renuncia a su carrera retórica, no porque sea mala la retórica, sino porque había mucha corrupción dentro de la retórica. Perdí el amor al dinero que me ayudaba a llevar lo pesado de mi profesión. Poco tiempo después de nuestra conversión, de nuestra regeneración, escucha bien, algo que le he comentado es de que no hay que ser anacrónicos. No debemos de ser anacrónicos, debemos ser lo más honestos posibles. Debemos de ser personas que entendamos a los teólogos en su contexto y en su tiempo. Eso es muy importante para nosotros. Y escucha lo que voy a decir, que ya lo dije en el audio anterior. Agustín creía en el bautismo regeneracional. Entonces, vamos a considerar esto. Voy a dar cita a lo siguiente. Poco tiempo después de nuestra conversión y de nuestra regeneración por el bautismo, se hizo católico fiel. ¿Ahora qué? ¿Por qué? De nuestra regeneración por el bautismo. San Agustín lo consideraba así. Y ya después analizaremos las diferentes perspectivas del bautismo regeneracional, tanto en la tradición reformada como en la tradición católica, como en la tradición ortodoxa. Después, yo no creo en la regeneración bautismal, pero estoy consciente de que debemos de ser leales respecto a lo que un teólogo creía. Entonces, después de esto, tanto Alipio como San Agustín, si no me equivoco, se habían convertido. Entonces,
él fue a África y te sirvió en castidad, refiriéndose a su amigo, en continencia, perfectas, en medio de los suyos, después de convencer a toda su familia que se hiciese cristiano. Según tengo entendido, se está refiriendo a Dalipio. O más bien, también se está refiriendo a Agustín, a Nebridio, perdón, Nevidrio. Se está refiriendo a él porque él entra a la conversión juntamente con Agustín. Ambrosio recomienda a Agustín leer Isaías, pero dice Agustín que no entendió nada. Entonces, a Diodato, el hijo de mi pecado, joven, sumamente inteligente, el Señor me lo quitó. Aquí llega una aflicción en la vida de San Agustín, donde su hijo muere, donde su hijo padece, donde su hijo muere totalmente y él reconoce que Dios se lo quitó, el hijo de mi pecado. Después de que muere mi hijo, muere mi madre, mujer llena de virtud. Y en un día, sentados, veíamos cómo se iba acabando la vida, reflexionando Agustín y su madre, y hablaban acerca de la resurrección de los muertos. Ese era el tema de conversación de su madre y de Agustín. Después de la conversión de Agustín, pasa un tiempo breve y Santa Mónica muere. Y así es como la conversión de Agustín se desarrolla en toda su vida de piedad y dice esto: pero ¿qué tengo yo que ver con los hombres? ¿Qué necesidad tengo de que oigan mis confesiones? Como si fuesen ellos los que tienen que sanar mis dolencias. Raza curiosa de la vida ajena, pero perezosa para corregir la suya. ¿Por qué quieren oír de mí lo que soy? Ellos no quieren oír de ti lo que son. ¿Y cómo saben al oírme hablar de sí mismo? Y si digo verdad, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pero si te oyen a ti hablar de ellos, ya no podrán decir, el Señor miente, porque ¿qué otra cosa es oír de ti lo que ellos son sino conocerse así? ¿Y quién hay que conozca y diga, esto es mentira sin ser un mentiroso? Pero como el amor todo lo cree, por lo menos entre aquellos que están unidos los unos con los otros por una estrecha unidad, yo también, Señor, me confieso a ti para que oigan los hombres, pues aunque no puedo probarles que es verdad lo que digo, al menos me creerán aquellos cuyos oídos estén abiertos por mí, por el amor. Sí, yo les estoy mostrando que fui pecador, yo les estoy mostrando que fui un ser corrupto, pero mi intención de mis confesiones, dice Agustín, es glorificarte a ti y que los hombres, las generaciones que sean, que fuesen, confiesen que tú eres el Señor, que tú redimes al peor pecador. Y esta es la confesión de San Agustín. Después, en su libro, desarrolla muchos puntos teológicos acerca de cómo comprende las doctrinas cristianas dentro de la ortodoxia. Y esta es la vida de San Agustín. Para mí, un santo bastante inspirador. Vuelvo a insistir, no idealice, pero vea la realidad de sus escritos. Y al leer sus escritos pueden animar al corazón quebrantado. Y no porque sea por ellos mismos, sino por Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador, que nos ha salvado y perdonado nuestros pecados. Que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude a imitar a sus santos y sobre todo imitar al único digno de gloria y de alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, aquí saludos a mi estimado Chacón. Aquí nos saluda al buen John López, a Pablo Astete. Saludos, hermano. Y también aquí dice, ¿por qué tan elegante, Homero? Porque hoy veremos otro episodio del Café Teológico de Muertos al Pecado. Así es, ya tenía rato que no, bueno, una semana que no lo grabé. Pero vamos a estar viendo diferentes puntos ahí dentro de la teología cristiana. Y aquí dice, soy pentecostal y respeto mucho a Agustín, más que nada a él, el pastor San Agustín, supongo. Entonces dice, vaya qué agradable sujeto, un pentecostal que le gusta la teología, eso no se ve todos los días. No cometa falacias, hermano. Creo que lo dijo de broma. San Agustín, el santo de los pentecostales, dice aquí.
Yo también soy pentecostal, pero no soy evidencialista. Bueno, pues diferencias. Lo que necesitaba San Agustín. Qué alegría, dice la hermana Saray. Saludos hermanos, saludos mis hermanos, gracias por conectarse a este café teológico. Vamos a seguir trabajando en temas de la patrística. Pues aquí daría por concluido la vida de San Agustín, llegué a su conversión. Hay más que hablan sus confesiones sobre los puntos teológicos que él va abrazando. Y bueno, yo les agradezco su amable atención y a todos los que escuchen este video en vivo, ya sea en Facebook, en el canal de Spotify y también en el canal de YouTube de Muertos al Pecado. Que el Señor Jesucristo les siga dando gracia, que Dios me los bendiga. Cualquier duda y comentario, ya lo saben, estamos a sus órdenes.